Era un grupo no muy homogéneo por las condiciones de que éramos 13, la mitad eran egresados de la licenciatura de la Universidad Díaz de León y la otra mitad pues ya éramos señores ya más grandes de edad, ¿no? Ya con nuestras mañas, algunos ya trabajando como litigantes. Entonces éramos un grupo que no éramos homogéneo por la juventud y por otra parte por la experiencia de los otros, pero hicimos yo creo que un muy buen grupo. Bueno, pues yo soy un tapatío, nací en 1968, un año así como que muy revolucionario en México, ¿no? Con las Olimpiadas, con los movimientos de la Ciudad de México de 1968. Y bueno, pues hijo de una familia sencilla, hijo de 2 comerciantes, hermano de otras 3 personas, 2 hombres y una mujer. Ya cuando hice ya mi propia familia, pues casado con 3 hijas. Y bueno, pues actualmente en espera de nietos, ¿no? Yo creo que muy bonito. Prácticamente todas las etapas de mi vida han sido bonitas, pero la infancia es algo muy especial, ¿no? Porque éramos 4 hijos, fuimos todos en escalerita. Cuando yo iba a cumplir 3 años, ya éramos 4. O sea, mi madre se aventó de corridito a todos y de alguna manera pues el problema era para los papás, ¿no? Los hijos ahí andábamos, fuimos muy chiqueados, sobre todo por mi padre que era como muy consentidor y nos dio muchas oportunidades, también pues una vida tranquila, sin lujos y excesos, pero sí desahogada, y nos dio estudios a todos y afortunadamente pues yo tengo un muy buen recuerdo de mi infancia, ¿no? Pero yo creo que algo travieso pero discreto. Siempre me gustó hacer travesuras, pero no me gustaba que pues se viera que yo era el que empezaba el relajo, ¿no? Creo que eso hasta la fecha. Entonces, pues no soy el que tira la piedra y esconde la mano, pero sí, pues trato muchas veces mejor de no aventar la piedra y sí ayudar a otros compañeros a que hagan su propio esfuerzo, ¿no? Pues sí, si le preguntan a mi mamá va a decir, no, él era bien portadito, ¿verdad? Sí era travieso, pero trataba de que en mis travesuras pues las disfrutara yo y no hacer travesuras a otras personas. Pues yo creo que ha sido etapas diferentes, era idéntico porque en la escuela siempre fui un niño discreto, en la primaria sobre todo, se han de acordar mis compañeros, no era muy destacado, no participaba mucho en algunas actividades, por ejemplo, en las deportivas. Yo creo que ya hasta 5º o 6º grado fue cuando me dio menos miedo jugar fútbol o jugar cosas que de pronto podían como exhibirte, ¿no? Yo creo que de niño era muy que te decía no te ensucies, ¿no? Y era como muy correcto, muy derechito. Pues no sé, a mí me gustó mucho, tuve la oportunidad. Coincide que a los 12 años nos cambiamos de casa a otro fraccionamiento y entonces pues era como que un pequeño ascenso, ¿no? Y coincide también con la etapa de la secundaria que estaba en esa otra colonia y luego coincide con la preparatoria privada a la que asistí también, entonces fue como un complemento muy padre porque ahí ya te desligas un poquito de los hermanos y entonces conoces a nuevas personas que son tus amigos, ¿no? O tus maestros que después conviertes en tus amigos. Sí, mi papá era el del negocio de material eléctrico acá en la zona de Obregón, de Javier Mina, y mi mamá lo apoyaba. Entonces hubo un tiempo en que los dos se dedicaban al negocio, luego a nosotros nos llevaban
y de pronto afuera del comercio de material eléctrico, pues nosotros nos tocaba vender grasa para los zapatos o algún producto que de pronto mi mamá le veía la oportunidad para hacer negocio y lo vendíamos nosotros los niños, pero por iniciativa propia. Entonces acudíamos todavía hasta la adolescencia a acompañar a mi padre. Se llegó a cambiar de el local de distintos lugares y así fue como nos dedicábamos un poquito al comercio. Pues mi padre muy consentidor, no recuerdo ninguna ocasión que nos haya pegado a ninguno de los cuatro. Mi mamá era un poco más dura, era la que pues tenía la responsabilidad en casa y todavía trabajaba. Y pues eran otros tiempos, ¿no? Ahora seguramente muchos hijos no les pegan porque la mamá no está en todo el día. Mi mamá sí nos corregía, eso de la chancla voladora, que ahora pues ya traen chip y ya traen USB y traen el geolocalizador, pues no existía, pero sí nos atinaba. Mi padre falleció cuando tenía yo 20 años, entonces de alguna manera había que apoyar a la situación en la familia. Teníamos afortunadamente un comercio, yo me dediqué un poquito a la cuestión de trabajar en un negocio de material eléctrico, que era lo que hacía mi padre. Con el tiempo, pues a mí me atrajo mucho lo de los medios de comunicación y poco a poco fui descuidando el negocio y mi madre decidió cerrarlo, darme la oportunidad de hacer lo que yo quería. Si se refiere a nombres, pues no quiero omitir a ninguno, ¿verdad? Pero sí hay maestros favoritos. Todos eran con doctorado, eran sobre todo muy humanos, con mucho conocimiento y que no tenían egoísmo al compartirlo. Pues por la influencia que tenía yo de pasar noticias policíacas, primero en W, luego en AAA, empecé a ir a cubrir los juzgados, los juicios, cuando detenían a una persona la mandaban a la cárcel, ir a escuchar su declaración preparatoria o cuando el juez le dictaba formal prisión. Y cuando yo iba con los jueces, que es un núcleo muy cerrado, no hay apertura para todo el mundo, pues se me abrían las puertas por el licenciado Levi Gallardo. Pero cuando iba me reclamaban a mí los jueces y personal judicial que decía, oye, ¿por qué manejan en las noticias la información de tal forma? Esto es erróneo, manejan este término y esto no quiere decir eso, quiere decir esto otro. Entonces a mí me gustó especializarme porque ya me gustó definitivamente la información de seguridad y de justicia, especializarme en la materia. No estudié Derecho para ser abogado, estudié Derecho para ser mejor en el periodismo de seguridad y de justicia, y luego le seguí con la maestría. Por el mismo trabajo, que mi trabajo me condujo a los juzgados y a las prisiones, a los penales de Puente Grande. Entonces yo en los penales de Puente Grande tuve experiencias periodísticas, desde transmitir programas de radio un día a la semana desde la terraza del Centro de Readaptación Social. Y posteriormente, en 1995, hubo una serie de hechos violentos, motines continuos, y en dos que fueron ligados, el 3 y 4 de mayo, a mí me tocó la desgracia o la fortuna de ser rehén en los motines. Entonces creo que eso me marcó mucho con la cuestión del derecho penal y de la criminología, el saber que esas personas que están adentro de la cárcel no son tan diferentes a nosotros, ¿no? O sea, no vienen del espacio, sino son gente, hijos, hermanos, padres de alguien, y pues eso me llamó mucho la atención, ¿no? Por la oportunidad, yo creo que sí semblanteé en varias universidades. En primer lugar, por lo accesible económicamente. No era la más económica, pero sí me convenció. Por recomendaciones de otros compañeros que estaban estudiando la maestría. Y desde luego también por exalumnos que yo tenía, porque en ese lapso no platiqué que di clases de Ciencias de la Comunicación. Y yo decía, pues estudio Ciencias de la Comunicación, estudio Derecho, y opté por Derecho y di clases de Comunicación. Y ahí conocí gente que después se enroló en la Universidad de Ideas de León, que ya ha sido hasta coordinadores,
y creo que eso me convenció, ¿no? Y ya al estar en la maestría, pues supe que no me había equivocado por los maestros y por los compañeros que tuve. Sí, fue un chispazo, fue un bomberazo que por ahí un exalumno y ahijado que yo tuve en Ciencias de la Comunicación me invitó a suplir a un profesor que se había ido, creo que al Canal 8 a la cuestión de producción, entonces estuve temporalmente cubriendo hasta el final del cuatrimestre esa ausencia. Eduardo Hernández Castillo, él fue mi alumno y fue mi ahijado y creo que es una persona en el medio muy destacado, ¿no? Por él mismo. Pues de mucho crecimiento, era un reto salir del trabajo los viernes y dirigirme a la maestría. Y mientras estaba en la escuela pues te llegaban los pendientes por teléfono, ¿no? Y decías, ¿sabes qué? Estoy estudiando y en este momento mi estudio es prioridad. Si me quedo sin trabajo no me importa, pero entré a la maestría y la voy a terminar. Y los sábados pues también ya llegar a las 8 de la mañana, salir a las 3 y media de la tarde. Y valía la pena porque ibas a escuchar en los maestros a verdaderos expertos y entre los compañeros se nutría la clase de una forma que tú salías alimentado. Sabías que estabas pues haciendo buen uso de tu tiempo, de tus recursos, invirtiéndolos bien y sobre todo pues quedabas contento, ¿no? Salías agotado del esfuerzo, pero yo creo que muy contento. Fue una etapa muy bonita, 2 años. Pues yo creo que tener la oportunidad de saber cuál es mi real potencial, porque como les decía, en cada clase, la clase aparte del profesor la hacíamos los alumnos. Entonces entre compañeros te dabas cuenta de lo que sabías y lo que no sabías, porque muchos estaban litigando, muchos otros eran profesores en otras escuelas, y creo que eso me apoyó y me forjó a buscar más aprendizaje y a decir las cosas que no sé y a pedir ayuda para que me apoyaran en el conocimiento y también yo apoyar a las personas que pudiesen tener alguna necesidad de información profesional que no tenían. Pues si se refiere a nombres, pues no quiero omitir a ninguno, ¿verdad? Pero sí hay maestros favoritos. Todos eran con doctorado, eran sobre todo muy humanos, con mucho conocimiento y que no tenían egoísmo al compartirlo. En el caso de la maestra Vero Rivera, que fue maestra de nosotros en 2 o 3 de los semestres, pues muy padre. El maestro Juanito también, pues de lo mejor. El maestro Salvador Rivas también, que nos dio metodología, pues prácticamente todos, ¿no? Pues fue como un momento anhelado, ¿no? O sea, ya va llegando la fecha, pero de pronto ya los últimos días pues no te quieres ir, no te quieres despedir de los compañeros. Y estábamos en un plantel que nos habían como chiqueado la universidad. Estábamos muy emocionados, muy contentos en ese plantel por las instalaciones. Y pues ya el despedirnos de los maestros y el hacer un convivio final ahí, creo que fue muy emocionante. Y todavía más emocionante pues el día del acto académico, con mi familia, con mi madre, con mis hijas, con la gente más cercana. Y de pronto dejan salir a todos. Entonces empieza el desfile, todo el mundo, custodios, personal administrativo, reporteros, fotógrafos, gente de derechos humanos, empiezan a salir por la puerta como embudo. Yo era de los de al final. Me quedo ahí y me dicen, hasta aquí, usted no puede salir. Dice, él no sale porque es barrio. Hubo un lapso, yo en 87 terminé la preparatoria. Mi padre fallece en 1988. Ese lapso yo no estaba estudiando porque estaba indeciso qué iba a estudiar. Entonces fallece mi padre y pues ya no hubo opción de meterme a estudiar, me metí al negocio. Me dedico al negocio del material eléctrico y por ahí como en 1989, un año después, en el negocio conocí a una persona que se dedicaba a vender productos, accesorios para carros en la esquina. Se ponía al alto y entonces el señor pasaba entre los carros ofreciendo espejos, los que cubren los volantes, todo eso.
y platicaba con él. Cuando le tocaba el SIGA, pues él se metía al negocio, pedía agua o si le permitíamos el baño y platicábamos. Ya le platiqué que a mí me gustaba la cuestión del periodismo deportivo en ese entonces y él me dio algunos consejos. Me dijo que él escuchaba un programa de radio donde el locutor era maestro de locución y tenía una escuela en Chapalita, y así fue como conocí al maestro Joel Estebané, que era locutor de XCW aquí en Guadalajara, y él me llevó a hacer prácticas ahí, después de los cursos, a hacer prácticas a la estación de radio, a contestar el teléfono. Prácticamente al principio pues no me pagaban, como suele ocurrir en muchos trabajos, pero empecé desde abajo en los medios de comunicación, y fue por haber conocido a esa persona que era comerciante ambulante y que se metía al negocio. Entonces yo empecé a combinar el entrar a las 6 de la mañana a la radio, contestar el teléfono, luego pasar los reportes al aire. Con el tiempo me dieron la oportunidad de reportear, y entonces al rato se hizo la necesidad de que yo necesitaba ya reportear a las 10 de la mañana, llegaba tarde al negocio, y entonces mi mamá, ante esta situación, me dio la oportunidad de dedicarme a lo que en ese momento yo consideré que era lo que yo quería. Fui con cursos de locución, entré a la radio y empecé como reportero empírico. De reportero luego se me dio la oportunidad de conducir programas de radio, programa infantil. Tuve 2 programas ahí en la W, los sábados y los domingos. Luego noticias, conducía un programa policíaco y conducía un programa de noticias en general, y de ahí me fui a otra estación de radio, a la XEAA de Promomedios Radio. Pues yo creo que no, porque fue como que la escuela, yo tenía ganas de aprender y me divertía hacerlo, y tenía en los locutores ya, que eran los de planta, los profesionales, pues a verdaderos maestros. Entonces mi tirada era el periodismo deportivo. Yo iba en la noche también a contestar teléfonos y apoyar en programa de deportes. Había uno en W que estaba Enrique Bermúdez de la Serna, estaba Pablo González, había pues la gente que era la conocida del fútbol aquí en Guadalajara. Y después en la radio en la mañana se me dio oportunidad en lo policíaco, y a la hora de tomar una decisión yo me incliné por lo policíaco, por lo político, por la información en general, y creo que no me arrepiento. Pues yo veía como lo deportivo como divertido, ¿no? O sea, pues a mí me divierte, me gusta el fútbol, yo quiero hacerlo. Quería un micrófono para decir lo que yo pensaba de los equipos. Y ya después en el otro periodismo pues era como más serio, sentía yo más responsabilidad. Yo creo que la tienen igual, pero yo sentía más responsabilidad. Y mi prueba de fuego fue un noticiero donde no estaba el titular, que era el licenciado Edgardo Levi Gallardo, que tenía el mayor rating de Guadalajara en la radio, entre hablada y comercial, y me queda la responsabilidad de conducir el noticiario policíaco. Y la noticia principal era que había muerto la esposa del gobernador de Jalisco en un accidente aéreo. Y me toca, pues obviamente muy nervioso, cometí muchísimos errores, pero fue mi prueba de fuego. Y a partir de ahí empezaron a darme conducciones, hasta que ya tuve yo mis propios programas. Yo creo que me envolvió el ambiente de que estaba con un grupo ganador, ¿no? Porque incluso tengo entendido que hasta la fecha en radio nunca ha habido un equipo como ese que hacían Joel Estebané y Edgardo Levi para tener los mayores ratings de Guadalajara, y ahora que pues la gente oye menos radio, pues es más difícil todavía. Eso como que me capturó. Yo tenía el contacto con la gente directo porque yo era el telefonista, yo les contestaba, yo pasaba los reportes, la gente, si había algo que reclamarles a ellos, me lo reclamaba a mí, o las felicitaciones también me llegaban a mí. Y hubo una llamada que yo creo que me cambió el chip en ese momento, una mujer, una señora que me dijo: oiga, pues yo creo que si usted quiere trabajar en la radio, pues lo hace muy a fuerza, como que no le gusta, su voz se oye triste. Entonces, si no le gusta, pues ¿para qué participa? Y eso me cambió el chip. Me acordé de las clases del maestro Joel Estebané, de casi siempre, aunque sea un tema serio, hablar pues con una sonrisa dibujada en el rictus. Y a partir de ahí empecé a cambiar, y creo que eso me ayudó mucho a ser independiente, a tener mis programas y a que me llevaran a otras estaciones de radio y a la televisión. Pues era la tarde del 3 de mayo de 1995, hace 22 años. Estaba en el programa de Así Fue, conduciendo junto con Conrado Vázquez. Nos llama por teléfono una buena amiga que trabajaba en prensa de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, y me dice que vaya urgentemente porque estaban amotinados los internos del dormitorio 1 para segregados.
y que estaban reclamando la presencia de la prensa y de derechos humanos. Yo le dije, pero no nos van a dejar pasar. Dice, no, vente porque ellos están pidiéndolo y las autoridades, o sea, mis jefes me están diciendo que le hable a los medios de comunicación. Entonces me voy hacia el penal de Puente Grande, ahí los 17 kilómetros y medio por la carretera Libra-Zapotlanejo, llego al CRS y pues prácticamente como nunca me habían recibido los custodios, buenas tardes, pásele, oiga, es que vengo, sí, pásele, oiga, traigo celular, ya se usaban los celulares grandotes Nokia, traigo grabadora, usted pase, y pásele por aquí, pásele por acá. De pronto ya estábamos en el dormitorio 1 al fondo del penal y los internos nos invitaron a pasar para exponernos su problemática. Tenían derramada la comida en el piso y ya se quejaron de la mala alimentación, de los malos tratos de custodios hacia ellos, hacia la visita que le hacían en revisiones indecorosas a las mujeres, que los castigaban muchos días, los dejaban encerrados con candado en las celdas. Y entonces los empezamos a entrevistar y hubo un momento en que nos privaron de la libertad. No podíamos salir, que hasta que llegara el director general. Llega el director general, les hace promesas, los convence como a los 40 minutos, ya para eso eran como las 5:30 de la tarde, yo ya había transmitido en vivo desde Puente Grande lo que estaba pasando, y de pronto dejan salir a todos. Entonces empieza el desfile, todo el mundo, custodios, personal administrativo, reporteros, fotógrafos, gente de derechos humanos, empiezan a salir por la puerta como embudo. Y yo era de los de al final, yo y creo que una compañera. Entonces al llegar ahí le digo, pasa tú primero. Me quedo ahí y me dice, hasta aquí, usted no puede salir. Dice, él no sale porque es barrio. Entonces me quedé ahí encerrado como 3-4 horas más hasta que hubo el momento de una negociación y me permitieron salir. Había unos custodios como rehenes que ellos se quedaron ahí hasta la madrugada, que se tranquilizó todo. Al día siguiente, como se emplearon gases lacrimógenos, de cuando yo salgo, empieza como un ataque hacia el dormitorio, lanzan gases lacrimógenos, los internos los devuelven y esos gases se esparcen por los demás dormitorios y hacen que los internos salgan muy molestos hacia los campos de fútbol y de béisbol y los tuvieron que reprimir y debido a la golpiza los metieron a sus celdas. A la mañana siguiente pues se encuentran muchos internos golpeados. ¿Y qué te pasó? Pues me golpearon y fulano no, pues no lo hallamos, a lo mejor lo mataron y se arma un motín, pero ahora de manera general. Ese día yo dije, no, yo mejor voy al asalto bancario. Y ya fui cuando ya había pasado que llegó la Policía Judicial Federal y reprimió esos actos de los internos a balazos y mataron a 7 presos. Y hubo más de 60 heridos. Sí, pues es lo más importante. Por eso a mí cuando me dicen, oye, ¿estudiaste periodismo, estudiaste ciencias de la comunicación? No, es algo que me nació en ese momento y yo creo que lo más importante son las ganas. Me tocó ser jefe de información también en una televisora que está ahí por López Mateos y a mí me llegaban los muchachos practicantes de diversas universidades, desde universidades que pues cobran poquito hasta unas que cobran mucho. Y pues a mí lo que más me importaba siempre fue la actitud. Oiga, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer prácticas o yo voy a hacer servicio. ¿Qué voy a hacer? A ti te toca ir a atender a las personas a la puerta principal y ver cuáles son sus necesidades. Teníamos un programa de orden social que se llama Quien Corresponda y teníamos que atender necesidades. Entonces había alumnos que decían, no, pero es que yo estudié ciencias de la comunicación en tal universidad. ¿Cómo me pone a mí a contestar el teléfono o cómo me pone a atender gente en la puerta? Yo quiero que me mande a la guerra, ¿no? Pues es que tienes que empezar de esa manera. Entonces hay mucha gente que llega a los medios y en la parte de prácticas ya pues desaparece, ¿no? Y a mí me tocó también como principiante competir con compañeros que querían la oportunidad de ser reportero en lo policíaco, en lo deportivo, y pues algunos estuvieron un tiempo y tenían más habilidades que uno, pero esa carrera principalmente es de resistencia y no tanto de habilidades, porque las habilidades, el conocimiento y todo lo demás lo aprendes haciendo lo que todo mundo te da oportunidad de que hagas. Entonces te pones tus moños, no duras mucho, no aprendiste nada y pues te vas, ¿no? Pues diferente, no es tan sencillo para las personas que venimos de años atrás y sobre todo que yo ya no seguí el estudio de la cuestión de las comunicaciones, yo ya me he enfocado más a la cuestión del derecho penal y a la criminología. Entonces pues no es tan sencillo, creo que pues en el momento en que llegó el celular era fácil
los celulares grandotes, las contingencias, los hechos, pues me tocó lo del Cardenal en el aeropuerto, me tocaron balaceras, y a través del celular y a través de, en los radios, en las unidades móviles teníamos radio de banda civil, también se conectaba al aire, pues era sencillo. Pero ahora que hay que hacer multimedia y hay que hacer muchas cosas, pues yo creo que sí, eso sí me cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Pues muy convulso, creo que está cada vez más difícil la cuestión de la seguridad, la cuestión de los empleos, la cuestión de el fortalecimiento de la familia. Creo que ahí es donde se ha debilitado un poquito nuestra sociedad, y eso ha lanzado a muchos chicos a que no sepan cuál va a ser su futuro y que a veces se lo quieran forjar por sí mismos y puedan irse de una manera desorientada. Creo que así veo yo en nuestro país actualmente. Esfuerzos no los óptimos, y en cuestión de política pues mucha corrupción. Yo creo que como una buena persona, como un buen padre, como un buen hijo y como un buen amigo.